Señora congresista que deseen hacer uso de la palabra. Congresista Villanueva. Señor presidente, gracias, señor ministro. Me parece un artículo muy importante en cuanto toca un tema, digamos, bastante sensible a los efectos de poder concretar condiciones mínimas de aprendizaje para el estudiantado. Estos presupuestos que están destinados fundamentalmente al mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria, yo creo que deberían atender fundamentalmente un objetivo específico diferenciador de las condiciones que se tienen en el país en cuanto a infraestructura. Estoy refiriéndome concretamente a la necesidad de establecer un monto mínimo destinado a brindar condiciones de aprendizaje mínimas para los estudiantes, por ejemplo, de las partes altoandinas del sur del Perú particularmente y de la sierra en general, que en espacios que tienen más allá de los 3.300, 3.000 metros, 3.500 metros de altura. ¿Por qué? En estos lo que se ha visto es que hay una relativa ausencia del estudiantado, y si no hay ausencia no existen las condiciones para el aprendizaje. ¿Cuáles son estas condiciones fundamentales? La alimentación, la seguridad, pero también el abrigo. Ya que hablamos de mantenimiento de la infraestructura, habría que especificar, señor presidente, le pido ahí un añadido que nos permita decir, por ejemplo, que hasta 100 millones se invertirán en la garantía del acondicionamiento térmico, climatizador de los ambientes que, recomendados por la UNESCO, debían variar, no debían irse a extremos, ni tener temperaturas muy altas, pero en el caso del sur tampoco temperaturas bajas por debajo de los 7 grados. ¿Cuál es el promedio recomendado por UNESCO para poder conseguir tales condiciones de climatización? Entre los 12 grados y los 17 grados. Obviamente con temperaturas de 0 a -0, los estudiantes dejan de ir, los padres dejan de cumplir con enviar a sus hijos porque corren más riesgo que en sus casas en los momentos sobre todo críticos de helajes y heladas. Por eso me permito ahí, señor presidente, así como señor ministro, poder considerar la posibilidad, la indicación específica de que parte de estos presupuestos deben ir a garantizar el acondicionamiento térmico de la infraestructura educativa, fundamentalmente en los lugares en que estos se ven afectados por temperaturas menores a 7 grados que no brindan las condiciones de aprendizaje mínimas necesarias recomendadas internacionalmente y que, dicho sea de paso, han sido tomados por muchos países, vecinos inclusive nuestros, ejemplo que habría que seguir dado que el cambio climático está afectando con repentinas bajas de temperatura que este año por lo menos se han manifestado varias veces. Y esto, sabiendo que va a ser más recurrente, requeriría de una especificidad que mencione un presupuesto que sugiero sean 100 millones para ese acondicionamiento, fundamentalmente en el sur, que no tiene presupuestos al estilo de lo que se ha determinado en este mismo Congreso en el caso del norte. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Este artículo y los que estamos discutiendo, lamentablemente, nos hubiese gustado de que esté el ministro de Educación. Pero tengo que manifestar de que, si bien es cierto de que hay que dar una partida, señor presidente, para la infraestructura o acondicionamiento o mantenimiento de estos colegios emblemáticos, pregunto por su intermedio al señor ministro, estos 8.330.000, ¿a qué colegios emblemáticos van a ser destinados? Porque aquí se dice genéricamente a los colegios emblemáticos, y los colegios emblemáticos no son 1, 2, 3, son varios. En el caso de Arequipa tenemos el Colegio Independencia Americana, que es un colegio emblemático. Tenemos la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, que es otro colegio emblemático, que no disponen, por ejemplo, del presupuesto, y tal es el caso que tienen que alquilar el estadio, la piscina a particulares y lamentablemente lo destruyen y no se reinvierte. Los directores no reinvierten, ni los padres de familia, en los gastos de mantenimiento. Por eso desearía saber qué colegios van a tener esta disponibilidad de los 8.330.000 soles. Quisiera también aprovechar para hacer un comentario adicional,
al señor ministro. El PRONIED asigna sumas considerables para aulas prefabricadas. En este 19, por ejemplo, se está destinando 260 millones de soles, ¿no? Creemos de que es necesario de que esta suma debe más bien invertirse ya en infraestructura definitiva, no en material noble, porque muchas veces incluso estas aulas prefabricadas no cumplen su función porque van destinados a ciertos lugares donde no tiene gente especializada para implementarlos, armarlos o construirlos. Entonces, este gasto pasa a ser un dinero mal gastado. Entonces, sugerimos de que debe tomarse en cuenta la PRONIED para que disponga de que estas aulas o colegios deben construirse en material sólido de carácter definitivo. ¿Algún otro congresista? Congresista Quintanilla tiene el uso de la palabra. Después del congresista Lizana. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, una pregunta al ministro. Cuando en el punto final se señala que el presente artículo entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación, significa que va a ser, digamos, antes del 1 de enero del 2019. Pues supone que este es un presupuesto anual que entra en vigencia el 1 de enero y vence el 31 de diciembre del próximo año. En segundo lugar, aquí hay una serie de autorizaciones para el mantenimiento. Y hay cifras, ¿no? 8.300 millones en el punto 33.3, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no son la mitad? ¿Por qué no son el doble o el triple? Yo creo, digamos, que el ministerio que propone este proyecto de ley debería, digamos, sustentarlo, ¿no? Decir, digamos, hay necesidades en el país por 50.000 millones. Este año vamos a abordar con un mantenimiento de 8.300 millones y el próximo vamos sucesivamente. El otro elemento, se supone que las labores de escolares empiezan en el mes de marzo. Entonces se supone también que en concordancia con el 33.6, que lo establecido entra antes del 1 de enero del 2019, también debería tener un límite de ejecución, o sea, digamos en el primer trimestre o hasta el 31 de marzo del 2019, ¿no? Esas inquietudes las planteo, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizana. Gracias, presidente. Sobre este artículo yo quisiera hacer un par de precisiones. Lo primero, que si bien es cierto, se hace un estudio de acuerdo a una ficha, se llena, pero hay unas limitaciones, por ejemplo, en el tema inicial. En primaria sí faculta. En inicial, por ejemplo, este mantenimiento, mientras en primaria sí lo faculta, en inicial no lo prohíbe, por ejemplo, comprar material didáctico que tiene que reemplazarse, ¿no? Mantener a lo que los niños tenían anteriormente, no lo prohíbe. En el tema de secundaria, por ejemplo, no permite estas disposiciones cambiar un techo, por ejemplo, del colegio. Dice, no, esa ya es una reposición. Entonces, ¿qué hacen los directores? Todos los años pintan, repintan y recontrapintan. Solo pintura. Entonces, yo creo, ¿por qué? Porque la reglamentación se hace no mirando la necesidad de cada institución, porque cada institución es una historia muy diferente. Entonces, ahí quisiéramos pedir, de repente, no a través de la ley de presupuesto, por lo menos que de aquí nazca la iniciativa para que el Ministerio de Educación, en su reglamentación, pueda esto incorporar. Repito, en el tema inicial no permite comprar material didáctico, mientras en primaria y secundaria sí lo permite, ¿no? Y en secundaria no permite, por ejemplo, reponer cosas completas. A pesar que la plata sobra, muchas veces devuelven y una vez más digo, pintan y repintan. Y eso no tiene que pasar. Gracias, señor presidente. Tiene usted la palabra la congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Presidente, siendo un tema tan sensible y se nos había manifestado y hemos escuchado en varias oportunidades al presidente de la República manifestar que la prioridad va a ser en educación. Y cuando hablamos en educación, la prioridad entendemos que también parte por la mejora de los salarios de los docentes, de la misma manera facilitarla con lo que es las infraestructuras educativas, y siendo ahí, viendo los presupuestos que se están destinando, obviamente
realmente nos preocupa, porque todos los años seguimos, por ejemplo, con aulas prefabricadas. Entonces me gustaría que por su intermedio, señor presidente, antes de quizás podamos aprobar este artículo, en el transcurso de la mañana, la encargada de este sector nos pueda enviar a la comisión y saber realmente cuántos colegios a nivel nacional siguen incluso con aulas prefabricadas y algunos a la espera de que se les pueda implementar con las aulas prefabricadas, porque entendemos la precariedad de las infraestructuras educativas a nivel nacional. En Huánuco venimos gestionando varios, aulas prefabricadas y hasta el momento no se nos ha hecho de conocimiento para la entrega a diversas instituciones educativas, inicial, primaria y secundaria. De la misma manera, la gran preocupación que hay muchas aulas, por ejemplo, decirle de Juan Velasco Alvarado, que ya tiene más de 10 años con aulas prefabricadas. ¿Acaso los que están a cargo del mantenimiento de locales y adquisición de útiles escolares y acondicionamiento de la infraestructura no tienen ellos la información que esas aulas prefabricadas son temporales, ya se han quedado como permanentes, y eso no puede ser la prioridad del sector? Debe ser que todos aquellos colegios que han sido declarados en emergencia y han sido sustituidos con las aulas prefabricadas, significa que deben de tener la prioridad para la construcción en los años subsiguientes de la ley de presupuesto. Deberían de venir aprobados esos proyectos de inversión pública. También eso, para poder tener conocimiento realmente si este monto, al menos qué porcentaje va a solucionar el problema que tiene en estos sentidos con las aulas prefabricadas, con el mantenimiento preventivo de muchos colegios que incluso no tienen ni carpetas. Menos pueden tener acceso a que estos jóvenes en los colegios nacionales puedan tener una computadora, al menos para tener las clases de aprendizaje. Entonces, entendemos también que estamos en épocas difíciles, pero debemos de darle prioridad al sector de educación. Ahora, también aquí cuando se habla de, por ejemplo, se destina 8.330.000 soles, que incluyen, ¿no?, dice la contratación de bienes y servicios necesarios para tal fin. Estamos hablando de las instituciones educativas emblemáticas. Si nos pueden alcanzar, si es todos los colegios emblemáticos o es solamente algunos colegios emblemáticos, para poder tener la relación de qué colegios emblemáticos estaríamos nosotros hablando, ya que en Huánuco también tenemos muchos colegios emblemáticos, pero muchos de ellos hasta la fecha ni siquiera se han terminado de construir, como es el Colegio Las Mercedes con deficiencias. Encontramos en Yata de la misma manera, el Colegio Leoncio Prado, que aún todavía faltan culminar los proyectos de inversión que habían sido presentados hace bastante tiempo, y por ello nos gustaría saber si dentro de este mantenimiento a qué colegios emblemáticos se les ha considerado. Presidente, que si nos puedan hacer llegar esa información. Y debemos de entender, en la pregunta que ha manifestado el colega Quintanilla respecto al inciso 33.6, debemos entender que si esta ley es publicada en este año, en el mes de diciembre, ya pueden hacer uso de estos recursos. Eso es lo que debemos de entender, porque dice: lo establecido en el presente artículo entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Entonces, eso, si nos pueden explicar, por favor, si nos pueden alcanzar la información en los temas que he manifestado. Presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Melgarejo. Presidente, por intermedio suyo, saludar la presencia del ministro y también hacer extensivo mi saludo a todos los colegas congresistas. Como representante del departamento de Ancash, quiero hacer notar, porque he solicitado también en la misma línea muchos módulos para los lugares específicamente de las zonas altoandinas que se han visto perjudicados por el fenómeno del Niño, pero que ellos no han sido atendidos en el tiempo exacto. Quiero dejar como precedente y hacer notar, digo esto porque sé que es una nueva cartera de ministros,
Pero una cosa es hacer un trabajo de gabinete, otra cosa es saber escuchar a la representación nacional que traemos el sentimiento de las zonas altoandinas, presidente, y que no se les hace caso y no mejora el presupuesto. ¿Cómo ellos pueden ser atendidos? E incluso no llega a las aulas prefabricadas para estos lugares. ¿Cómo queremos darles una buena educación cuando no tenemos el diagnóstico real del abandono en que ellos se encuentran? Entonces, mi preocupación es, como profesionales, como técnicos, el Ejecutivo tiene que darle una mirada a esos lugares alejados. También ahí he dejado pasar, pero quiero hacer saber por intermedio suyo, para que los técnicos que están tras de los ministerios tengan el mapeo y el diagnóstico real para hacer una agenda pública, de hacer también una agenda fiscal y una agenda presupuestaria pública como una política presupuestaria responsable que llegue a esos lugares. Porque aparte que no tienen su escuela una buena infraestructura, tampoco siguen estudiando en la intemperie, como es el caso de Mirgas. Se solicitó en febrero del año pasado, presidente, y hasta ahora no se le ha atendido. Entonces, por intermedio suyo, trasladarle al ministro de Economía para que también invoque y hagan un informe el Ministerio de Educación para que se le pueda atender a estos lugares. Así como en Ancash, que hay más de 17 provincias que se ven perjudicadas, así es en todo nuestro país. Hagamos que esta brecha de verdad sea un compromiso y una responsabilidad de política en el sector de educación, porque eso sí preocupa y llama la atención, para no vernos engañados y de verdad salir adelante, porque nuestro país es milenario, tiene tantas riquezas, pero los que hacemos la política son los técnicos y tienen que obedecer a la necesidad que el pueblo requiere. Gracias, presidente. Si ningún otro congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Bueno, he visto que hay varios comentarios que tienen que ver con la política de educación, algunas recomendaciones que están haciendo para el sector. Yo no voy a comentar eso porque realmente no soy el encargado de hablar de la política educativa. Me voy a circunscribir a lo que está en el artículo. El 33,6 dice que el artículo entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación. Eso es importante porque, dado que las clases empiezan en marzo y tienen que hacerse los trabajos preparatorios, lo ideal es que desde el mismo mes de diciembre ya se puedan hacer efectivas estas transferencias. Y como dice el 33.4, tiene que emitirse en un plazo de 30 días las disposiciones necesarias para hacer estas transferencias. Entonces, acá queremos ganar el máximo tiempo posible para que estas labores de mantenimiento se puedan hacer, ojalá entre enero y febrero, para que cuando vengan los chicos en marzo ya tengan mínimamente mantenido el local. Es por eso que estamos de alguna manera tratando de ganar un mes, y es por eso que se pone el 33,6 que han mencionado un par de congresistas. Sobre los colegios emblemáticos, están imprimiendo la lista, pero yo les puedo adelantar que son 229 colegios emblemáticos. Acá tengo los agregados. En Amazonas hay 6, en Ancash 8, en Apurímac 4, Arequipa 7, Ayacucho 5, Cajamarca 17, Callao 4, Cusco 10, Huancavelica 5, Huánuco 5, Ica 7, Junín 14, La Libertad 12, Lambayeque 12, Lima Metropolitana 32, Lima Provincias 9, Loreto 10, Madre de Dios 1, Moquegua 5, Pasco 3, Piura 10, Puno 18, San Martín 12, Tacna 5, Tumbes 3, Ucayali 5. Entonces son 229 colegios emblemáticos.
Como les digo, podemos imprimir la lista de cada uno de ellos si alguien lo requiere, pero están incluidos, y para ellos van los 8.330.000, lo que les da un promedio de más o menos, por lo que acabo de calcular, unos 36.000 soles por colegio emblemático. Esto es para el mantenimiento, no es para que los baños estén funcionando, para arreglar resanar alguna pared o ese tipo de cosas. Es mantenimiento menor. No estamos hablando pues de otros temas que estaban mencionando el congresista Villanueva, por ejemplo, ya de adecuarlos para el friaje. Ese es otro tipo de intervención que se hace en el marco de la comisión. Hay una comisión especial para ver cómo se adecúan los locales, sobre todo en las alturas, para el tema de las heladas y las nevadas, ¿no? Eso, como le digo, eso está separado de esto. Estos son arreglos menores, y lo que se hace es se le transfiere el dinero al director, y el director se encarga de contratar estos servicios, como le digo, para que estén funcionando los baños, para que no haya problemas con alguna pared o con alguna vereda, con algún acceso, ¿no? Son cambios menores. Básicamente eso sería, presidente. Como les digo, los otros temas que mencionan de la política, yo creo que escapan un poco de lo que está en el artículo, y en todo caso pues el Ministerio de Educación sí podría darle toda la información del caso. Tiene uso de la palabra congresista Lizana, después congresista Villanueva. Y con todo el respeto que se merece, señor ministro, y pido a la representación nacional, mientras no venga acá una mejor redacción, una mejor forma de entregar, basado en la realidad, señor ministro. Por ejemplo, le digo, no es justo que obliguemos bajo un reglamento que repinten y repinten, mientras en la escuela falta una fotocopiadora, mientras en la escuela sobra ese dinero, lo tengan que devolver, o mientras se haga otra cosa. Es preferible que ahora se diga alguna disposición donde, no sé, donde existe ya el pintado. Es más, el ministerio hace colegios, reciben apoyos, y el dinero de mantenimiento llega y lo tengan que gastar o devolver. Entonces, ahí, si la realidad lo amerita, que lo hagan, pero se deje esto la posibilidad abierta a los directores. Si no está de acuerdo con usted que la política lo dije el ministerio, pero por favor, aquí yo me imagino que la gente del Ministerio de Educación, los técnicos están acá con usted y no deben cambiar esto. Lo contrario, pido a la representación nacional que este artículo quede pues un poco para seguir discutiendo, porque no podemos, ustedes, Ministerio de Economía y Finanzas, que son los cuidadores del recurso, que toda la vida quieren que la inversión vaya bien, ¿por qué obligamos a los directores que repinten y recontrapinten todas las veces? Yo creo que esto se debe mejorar en las zonas rurales, especialmente. En las zonas rurales tenemos esa dificultad. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Villanueva, después el congresista Rodríguez. Señor presidente, señor ministro, entiendo que debe ser parte de una evaluación mayor, ¿no? Dado que puede ser una política integral para el nivel nacional. Sin embargo, cuando vemos en el artículo la disposición para un programa de mantenimiento, no encontramos en otra parte del presupuesto el señalamiento específico de una partida para este mantenimiento. En todo caso, con el fin de poder incorporar el concepto de acondicionamiento térmico, sugiero el siguiente texto para no fijarle un monto que pueda terminar limitando presupuestalmente la ejecución de esta partida prevista en este artículo. Sugiero que después el artículo en el 33.1a pueda incorporar el concepto de acondicionamiento térmico en el siguiente sentido: el programa de mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria de los locales escolares 2019, que incluye el mantenimiento preventivo y o correctivo de los locales escolares públicos, el acondicionamiento térmico, y el mejoramiento de los servicios sanitarios. Puede incluirse simplemente el concepto de acondicionamiento térmico, para que ya se prevea como parte de los acondicionamientos a que tiene que sujetarse la política del sector de educación para los lugares que más lo necesiten. Tiene uso de la palabra congresista Rodríguez. Señor presidente, los colegios emblemáticos, me da la impresión que esta es una de las primeras normas que va a permitir darle su mantenimiento, porque se había concebido la construcción y edificación de estas infraestructuras, pero los padres de familia no tenían cómo darle mantenimiento a las bombas, los ascensores, los aspersores de estas emblemáticas instituciones. Por lo tanto, yo de verdad me siento en la capacidad de decirles que es un atinado esfuerzo
el poder plantear esto. Sin embargo, quiero también solicitarles algo, señor ministro, por su intermedio, señor presidente. Hay algunas instituciones educativas que las denominan nuevas, son las construcciones nuevas, y por lo tanto ya no reciben ningún dinero de mantenimiento hasta una determinada cantidad de años, me parece 2 años. Sin embargo, yo creo que este tiempo debería cortarse, puesto que siempre es necesario, o por lo menos que le den la mitad de lo que recibe normalmente un colegio para su mantenimiento, porque resultan tener necesidades, sobre todo en aquellas localidades que reciben con motivo de la prevención, como casos que nosotros ya hemos vivido de fenómenos naturales. Y volviendo a lo que inició mi participación y la motivara, de verdad, muy bien que se considere y se pase al voto de este dinero que puede permitir un mantenimiento de colegios emblemáticos, que ya es un gran aporte para la modernización de la educación o de la infraestructura educativa, pero también es un gran dolor de cabeza para el mantenimiento de estas edificaciones. Gracias, señor presidente. Tiene uso de la palabra el congresista Ratín. Sí, presidente. En realidad muchos de los colegios que han sido inaugurados por diversos gobiernos y nuevos, desde el inicio ya tenían problemas. Que han recibido los colegios con una serie de observaciones que a la final, desde nuevo, ya necesitan un mantenimiento. Eso es verdad, sobre todo en la zona del interior del país, no sé, en la parte de Lima. Pero creo que podría, por una única vez, como lo propone el congresista Lizana Santos, es a los colegios rurales, básicamente de costa peruana, sierra del Perú, por una excepción, y selva del Perú, podría parte de ese presupuesto por mantenimiento sea para otros materiales que el colegio necesita en zonas rurales. Básicamente a zonas rurales le llega muy poco el presupuesto de mantenimiento. Y al llegar muy poco el presupuesto de mantenimiento, si bien es cierto, la gente se asocia mucho más para contribuir con su comunidad y con su colegio, puede apoyar, por excepción, por única vez, poder dar la oportunidad a esos colegios estrictamente rurales, darles esa oportunidad a los señores directores para que puedan, de alguna u otra manera, que ese dinero se pueda aplicar en todo lo que es infraestructura y material educativo, o de visión, o ya sea un material didáctico, ¿no? Eso sería, presidente. Tiene uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, gracias, presidente. A ver, acá tengo la lista de los colegios emblemáticos, si alguien lo desea ver, en todo caso se lo dejo, presidente. Son los 229 que yo mencioné hace un momento. Sobre el tema del acondicionamiento, como le digo, eso es otra intervención, y hay en el presupuesto del Ministerio de Educación 32,5 millones para este tema del acondicionamiento, ¿no? Como le digo, esto de acá, repito, son cosas menores, como las que mencionaba, de los baños, de las paredes. Específicamente para el acondicionamiento estamos hablando de 32,5 millones que se ejecutarían el otro año. La actividad sería la implementación de 250 kits de infraestructura que ayudarían para ese tema en particular. Entonces, no está incluido en este paquete, sino está ya en el presupuesto del Ministerio de Educación por 32,5 millones. Por eso no creemos que debería incluirse en este artículo. Por supuesto. Tiene usted la palabra, congresista Villanueva, por una interrupción. Señor ministro, puede ser que efectivamente estén previstos esos 32 millones, pero tengo la referencia de que a nivel nacional los lugares afectados críticamente por el triaje y los delajes suman un total de 897 instituciones educativas, a un promedio de 120.000, por eso la sugerencia de que fueran 100 millones inclusive, hacen un promedio de 100 millones aproximadamente. Pero en el entendido de que estos 100 millones no han sido previstos presupuestalmente, solicitaba y sugería la posibilidad de que incorporar el concepto de acondicionamiento térmico
para que lo tengan en consideración, por lo menos para que preparen los proyectos, si es que no pueden implementar los programas de acondicionamiento, porque son muy importantes. No existe esta partida específicamente dentro del Ministerio de Educación y le pediría que usted pueda comprobar para precisamente poder ratificar en este articulado el concepto de acondicionamiento térmico que nos parece muy importante, siendo que es una norma internacional, dadas las condiciones del país. Lo menos que podríamos hacer es empezar a recrear el concepto para empezar a aplicar el concepto y garantizar las mínimas condiciones de aprendizaje en los centros educativos. Creo que hechas las aclaraciones por el señor ministro, vamos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con la redacción del texto, quisieran levantar la mano. Ahí está. Le toca 32.624 soles a cada colegio, para todos en forma igual, equitativa. Están sacando las respectivas copias. No es más a uno ni menos a otros, todos son parejos. Por favor. Sí, presidente, solamente quizás como recomendación, por su intermedio, al señor ministro de Economía, y que también ellos puedan trasladar seguramente esta preocupación al ministro de Educación, que creo no hay ningún control de esos 32.000 que se dan muchas veces para mantenimiento a los colegios. Entonces también pediríamos que se haga ese seguimiento, si realmente se invierte o no se invierte con esos 32.000, porque a veces vemos son los mismos padres que pagan en los colegios a través de las APAFAS, dan las pinturas, van ellos mismos, ponen la mano de obra y todo eso. Entonces queremos saber una próxima para que nos pueda enviar la relación realmente de los colegios supervisados y en qué se ha ejecutado estos gastos. Gracias, presidente. Ya, al voto, pues, señor congresista, más de 40 minutos en un punto. Ya, vamos al voto una vez mejor. Los señores congresistas que estén de acuerdo con este artículo 33, si no se levanta la mano. En contra. Abstenciones. Una abstención aprobada por mayoría. Señor relator, dé cuenta del artículo 34.